Buenos días, bienvenidos a la tercera mesa de estas jornadas financieras. Bueno, lo primero, me ha avisado el director que ahora mismo estamos dando este streaming en directo y que nos están viendo 450 personas ahora mismo y hasta el momento 3.600. Y al final del día estimamos que llegaremos a unas 15.000 personas más, lo cual no está nada mal. Pues en esta mesa vamos a hablar de finanzas sostenibles. Y es que desde hace años las cuestiones medioambientales, lo social y la gobernanza son claves en el sistema financiero y en los modelos de crecimiento económico. Hoy tenemos a 3 ponentes de lujo, creo. Espero que estéis de acuerdo. José Antonio Barberá, responsable de sostenibilidad de Bankinter. Belén Flor, responsable de financiación sostenible de ING España y Portugal. Y Pablo Hernández de la Merced, director de sostenibilidad en CaixaBank AM. En primer lugar, bueno, me gustaría empezar contigo, José Antonio. ¿Cuál es el papel de la banca en esta transición a una economía sostenible? Bueno, antes de nada, muchas gracias por contar conmigo, con Bankinter, para este debate. Y nada, pues contestando a tu pregunta, ahora mismo la banca está considerado como un tractor, ¿no?, del resto de actividades para esta transición a una economía baja en carbono. El papel de la banca yo creo que es el de gestionar adecuadamente los riesgos. Ahora se habla mucho del riesgo de cambio climático, pero también futuros riesgos como el de pérdida de biodiversidad, que yo creo que va a ser un driver de aquí a pocos años. Y luego también pues tener productos sostenibles que ayuden a nuestros clientes a esa transición de modelo de negocio. Por poner un ejemplo, en Bankinter, cuando entablamos una relación con una empresa cliente, se hace un análisis de su posible exposición a riesgos de cambio climático. Entonces, si el cliente tiene una alta o muy alta exposición a riesgos de cambio climático, se ha establecido un protocolo donde el empleado de Bankinter tiene que establecer una conversación con esta empresa para analizar sus estrategias de sostenibilidad, de descarbonización, su plan de inversiones y cómo desde el banco podemos ayudarle a esa transición. Y, por ejemplo, me gustaría conocer, Pablo, Belén, ¿cuáles son ahora mismo los activos sostenibles? ¿Qué ofrecen las entidades bancarias ahora mismo en forma de activos para la sostenibilidad? Bueno, a ver, nosotros desde la parte, o sea, la gama es bastante amplia, ¿no? Yo, por ejemplo, en particular en la parte de inversiones, que es donde estamos más focalizados nosotros, en Asset Management, tenemos una gama de productos de fondos de inversión. Fondos de inversión son los famosos artículos 8 y 9. Los artículos 9 son los fondos de impacto, que hay relativamente pocos. Son aquellos fondos que realmente tienen la intencionalidad de realizar una aportación de criterios ASG y que tienen unos parámetros y unos KPIs y, bueno, unos porcentajes de inversión sostenible muy alta. Luego están los artículos 8, que es una gama, digamos, que promueve los aspectos ASG, pero que tiene, digamos, no tiene esa intencionalidad, digamos que son menos impactantes, ¿no? En el caso de CaixaBank Asset Management, por ejemplo, tenemos el 30% de nuestra oferta son esos productos sostenibles, ¿no? Luego, dentro de lo que es la parte de financiación, digamos, como banco, pues tenemos todo lo que son las emisiones de bonos verdes, préstamos verdes, dependiendo bueno, pues de la actividad, a nivel de bono de vivienda, préstamos para compañías para su transición, y luego también dentro del área dentro del grupo CaixaBank tenemos un aspecto que a mí sí que me gusta siempre hacer un poco de publicidad, que es la S. Cuando hablamos de sostenibilidad nos estamos, no digo olvidando, pero todos vamos a lo que es medio ambiente, que está muy bien y que digamos que estamos todos metidos ya en esa dinámica de las emisiones, de CO2, de net zero, pero la S queda un pelín ahí como, que yo creo que es la nueva, también es una de las nuevas. José mencionaba biodiversidad en la parte de ambiente, que yo creo que sí, que es como ahora ya todo el mundo, ya las emisiones, como que ya todo el mundo tiene claro del CO2, ¿no? O por lo menos claro o no, pero está encima de la mesa. Ahora empezamos a hablar de biodiversidad, de economía circular, pero la S es muy importante, ¿no? Sin S no hay economía, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una cosa que se llama, bueno, Microbank, que es una entidad financiera que se dedica a dar préstamos
para todas aquellas personas que necesiten inclusión financiera, en fin, con una serie con ese tipo de función, ¿no? Entonces, bueno, digo, productos, gama, desde el punto de vista de financiación, prácticamente todo tiene una pareja verde o una pareja sostenible en los fondos de inversión que existen en esas categorías, y luego también la parte social. Yo creo que es importante también que haya una oferta de financiación y de oportunidad social para que la gente pueda integrarse, ¿no? Belén, y desde el punto de vista de ING. Pues bueno, en primer lugar, permitirme agradecer la oportunidad de poder estar participando desde ING en esta jornada tan interesante. Desde ING tenemos la sostenibilidad en el amplio concepto, o sea, como decía Pablo, se ha incluido la parte social y la de gobernanza en nuestro ADN. Es algo que tenemos inmerso en nuestras tomas de decisiones y en nuestra estrategia diaria. Un poco lo que seguimos es nuestra ambición en España es Empower Our Sustainability Journey. Es decir, lo que queremos es, en primer lugar, liderar nosotros con nuestro propio ejemplo. O sea, tratamos de impactar, pero al mismo tiempo el primer punto de partida es dar ejemplo a los demás y ser propios embajadores de nuestra ambición. En segundo lugar, pues empoderar a los clientes, tratar de buscar soluciones adecuadas a sus necesidades y a que tengan una sostenibilidad, un impacto social y también de gobernanza acorde a nuestros requisitos. Y por último, pues contribuir a la sociedad. Ese papel inclusivo de una economía inclusiva que comentabais anteriormente, pues es clave para nosotros. Y yo creo que, de hecho, un aspecto a mencionar que me llamó la atención: la semana pasada el Banco Central Europeo publicó que la banca podría sufrir un aumento del riesgo de crédito de más del 100% en caso de que las empresas españolas no actuaran hacia esta transición verde. O sea, habla de la única posibilidad de evitarlo sería una inversión de 2 billones de euros de aquí a 2025. Con lo cual, está claro que tenemos un reto por delante. Banca, por supuesto, como financiadores, como habilitadores de este camino hacia la sostenibilidad, pero por supuesto es un trabajo de toda la sociedad, de políticos, de administraciones y, bueno, ONGs. Toda la sociedad tiene que formar parte de esta estrategia. Precisamente has citado el tema del BCE. El BCE la semana pasada subía los tipos 25 puntos básicos más. ¿Cómo crees que estas condiciones de mercado pueden afectar al asunto de los plazos de las emisiones verdes? Nosotros vemos que evidentemente tiene una vinculación, están sin duda relacionados. Los inversores, al final, pues con esta subida de tipos de interés, buscan unas emisiones a más corto plazo, quizás por esa volatilidad de los tipos de interés. En todo caso, sí que vemos que esto es algo, bueno, pues que es coyuntural. Esperemos que cambie en los próximos meses, pero sí que hemos visto que, aunque las emisiones son de una duración más corta, sí que sigue habiendo un volumen importante en el mercado. De hecho, en ING hemos tenido un volumen movilizado en este primer semestre de 1.500 millones de euros, que desde luego va batiendo récords en importe, lo que nosotros llamamos movilizado. Pero sí que vamos viendo que es una tendencia que evidentemente retrae la duración, pero que se irá poco a poco, irá remontando, digamos. Es cierto que también, por ejemplo, en lo que son los préstamos, pues la semana pasada se publicaba un informe de Environmental Finance que un poco ponía de manifiesto que sí que en estos últimos 6 meses ha bajado un poco el volumen de préstamos sostenibles que se han emitido, pero es cierto que se ve un mayor interés por parte de todas las entidades en seguir enfocando la financiación hacia la sostenibilidad. Con lo cual creemos que es un
bueno, pues quizás un pequeño parón para después remontar este trabajo. Bueno, y la agenda regulatoria me imagino que también variará. ¿Ahora mismo son necesarias nuevas iniciativas para adaptarse a las necesidades del mercado, José Antonio? Hombre, yo creo que a nivel regulatorio y más el sector financiero estamos viviendo un boom de normativa relacionado con las finanzas sostenibles que asusta, ¿no? Desde el Pacto Verde Europeo y todo el tema de la taxonomía sostenible, el reglamento de divulgación, la directiva de reporting corporativo de sostenibilidad, la directiva de reporte due diligence. O sea, tenemos una batería de normativa que afecta al sector financiero muy relevante, que por otra parte yo creo que aunque dé mucho trabajo, nos está ayudando también a las entidades, ¿no?, a poner orden dentro de nuestra casa, ofrecer productos y servicios adecuados para nuestros clientes en materia de financiación sostenible y de inversión, y que está implicando también a muchas áreas, ¿no? Yo vengo del área de sostenibilidad. Hace años las áreas de sostenibilidad eran un poco las que se ocupaban de todo este tema, pero ahora ya no es un área estanca, ¿no? Ahora la sostenibilidad forma parte de la estructura y de la estrategia de toda la compañía, y son las áreas de finanzas, de riesgos, de negocio puro las que tienen que tener en cuenta estos temas. Entonces, más normativa, bueno, yo creo que tenemos mucha, y que además esta normativa que está saliendo ahora mismo, o sea, no entra en vigor completamente en el momento de su publicación, sino que está ofreciendo plazos para que las empresas vayamos adaptándonos. Y lo que encontramos también, y ligándolo un poco con las oportunidades de negocio, es que también nuestros clientes, los diferentes sectores, están teniendo unas normativas que les obligan a transformarse, ¿no?, de aquí a una serie de años, pues sector automovilístico, el energético, etcétera. Entonces van a necesitar también de lo que decíamos al principio, ¿no?, del apoyo del sector financiero para poder transformarse. No, porque ¿hasta qué punto, por ejemplo, es un poco la presión de la regulación normativa más que un cambio de mentalidad? Hombre, yo creo que va a la par, ¿no? Un cambio de mentalidad yo creo que lo hemos tenido en todos los sectores, ¿no? Desde pues mucho más atrás, pero desde los acuerdos de París y lo que hablábamos, ¿no?, del Pacto Verde Europeo y demás. Yo creo que a nivel gobierno y a nivel empresas, todas las empresas tenemos unas estrategias de sostenibilidad, objetivos de descarbonización, y le damos mucha importancia a esto. Pero también es verdad que todo el tema normativo yo creo que lo está acelerando, ¿no? Ese cambio de mentalidad que está en la mente de las empresas a través de la normativa pues se está formalizando, ¿no? Y se está apremiando a las empresas a que hagan esa transformación. Hablabais del Banco Central Europeo antes, pues un ejemplo son los test de estrés climáticos que hizo el Banco Central Europeo el año pasado. Por primera vez se evaluó, ¿no?, a todo el sistema financiero europeo en cuanto a sus modelos de gestión de riesgos climáticos. Y además el Banco Central Europeo tiene unas expectativas que tenemos que ir cumpliendo todos los bancos, que son unas expectativas muy serias y que conllevan unos cambios muy importantes en la forma en que las empresas están midiendo y gestionando sus riesgos. Había una cuestión, Pablo, que hablábamos ayer, ahora a raíz de lo que dice José Antonio, del asunto de los clientes, de las empresas, que más allá de la inversión, productos financieros o la presentación, es muy importante el acompañamiento. Dijiste además la palabra acompañamiento. ¿Por qué esa necesidad de acompañar ahora mismo a las empresas? Sí, a ver, cliente, una pregunta que siempre me hacen, que si hay apetito por parte de los clientes retail por la gente en productos sostenibles. Yo digo que no. A ver, nosotros no detectamos que la gente en nuestras oficinas nos esté demandando, aporreando la puerta pidiendo fondos sostenibles o pidiendo préstamos sostenibles. Entonces, un poco al hilo de lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Cuál es nuestra función? Bueno, la función de un banco o de una entidad financiera es proveer de financiación, etcétera. Pero, hombre, ahí tenemos que entrar un poco y yo creo que la regulación nos ha metido en el papel de, oye, tienes que ser uno de los prescriptores y ayudar y acercar este tipo de producto y tratar de explicarles las bonanzas, que los riesgos que estás limitando, etcétera, al cliente.
Entonces, eso es una de las funciones que yo creo que tenemos que tener. Nosotros, a través de la normativa de MiFID, que te dicen que tienes que hacerle un test al cliente, que probablemente el cliente no entienda nada, porque cuando lo veis es una serie de preguntas bastante complejas y que hay que simplificar. Pero bueno, cuando se llegue a eso, lo bueno es que tienes la oportunidad de tener una conversación con el cliente sobre sus inversiones y decirle, oye, y a lo mejor, ¿estás de acuerdo en que parte de tus inversiones puedan tener sean sostenibles, o que tenga una serie de exclusiones, o que tenga una serie de aproximación, o que tenga un impacto como los famosos PIAs, ¿no?, de social, medioambiental? Entonces, en esa conversación yo creo que es buena y de ahí debería de salir una propuesta de inversión o una propuesta de financiación sostenible, ¿no? Si el cliente quiere, si no, no. Vale, eso por un lado. Por otro lado, nosotros como financiadores de empresas o principales inversores de compañías, nosotros somos, en muchos casos, tenemos el 5% de una compañía del IBEX o el 2%, está lo que hablamos de el active ownership. Tenemos que, antes tú ibas a las juntas generales y delegabas el voto, te decían, bueno, firma la papeleta. Tú firmabas la papeleta, representabas X% de todos los que teníamos y ahí llegaba el consejo de administración y firmaba. O sea, y votaba lo que quería con tus votos. Entonces ahora acompañamos a la compañía, es decir, nosotros de manera activa iniciamos diálogos, decimos, oye, yo creo que no voy a dejar de financiarte, no voy a dejar de invertir, pero creo que hay una serie de cuestiones que consideramos que, me lo estoy inventando, de gobernanza. Creo que, bueno, pues la diversidad que tienes en el Consejo de Administración entre el presidente y el CEO es el mismo, que no tienes un plan medioambiental establecido. Esto lo tienes que mejorar y hay unos procesos de diálogo que no es llamar y hablar con el Investor Relations, oye, ¿cómo va? ¿Lo mío? No. Están muy procedimentados, hay unos KPIs, hay esto de la sostenibilidad lleva detrás, hay muchísima gente, mucha consultoría y mucha ciencia detrás. Entonces, ahí acompañas a la compañía y dices, oye, yo te voy a acompañar, voy a ver cómo evolucionas y si en esa evolución estás alineado con los objetivos de sostenibilidad, pues todo perfecto. Si no, evidentemente, escalas. El escalar ese tipo de cosas significa que a lo mejor en la siguiente Junta General de Accionistas pues te voto en contra en este sentido y a lo mejor dejo de invertir en tu compañía o incluso me salgo de la inversión que tengo contigo. Entonces, por ejemplo, ya está productos, y con esto termino, que a mí me gustan mucho en el mundo del asset management, que se le llaman, por ejemplo, improvers, que significa que tú financias o inviertes en compañías que son los últimos de la clase, pero que tienen la voluntad, tienen esos compromisos de ponerse en las primeras filas de la sostenibilidad y no los dejas de lado. Entonces, al final, oye, pues vas invirtiendo en esas compañías y cuando ves que han alcanzado ya además tienes ahí una rentabilidad buena porque al estar siendo los últimos de la clase tienen menos acceso y por lo tanto pagan más. Y hay, bueno, pues son productos de acompañamiento y yo creo que en el mundo de la sostenibilidad ahora lo que está entre comillas mal visto es la exclusión, es decir, el último de los últimos recursos es sacarte a la compañía de balance, o quitártela de tu cartera o no invertir más, sino es tratar un poco de acompañarla en esa transición y bueno, conjuntamente a través de formación, etcétera, pues llegar a que se suba, digamos, al tren que estamos todos. Es un poco la idea. ¿Y qué tal la acogida? ¿Ha habido alguna sensación como de que los empresarios están diciendo sobre los que invertís, son las empresas sobre las que invertís, están a lo mejor pensando que están perdiendo independencia por esta transición hacia la sostenibilidad? Bueno, a ver, en algunas compañías hay reticencias. En compañías grandes del IBEX hemos tenido situaciones en las cuales hemos tenido que votar en contra de la reelección del CEO y el presidente. Y a lo mejor en algunos casos somos accionistas de esa compañía. Entonces, ahí es donde mi puesto de trabajo corre mucho peligro, porque tenemos que recomendar el votar en contra de una compañía en la que estás. Entonces, bueno, en ese tipo de cosas, las compañías grandes ya tienen yo creo que tienen sus alineamientos, tienen sus departamentos, sus direcciones de sostenibilidad y lo tienen muy encauzado. No ven que haya una intromisión en sus competencias.
sí lo ven como, oye, si quieres seguir teniendo acceso a financiación en el mercado de capitales, debes de tomar esta iniciativa. La propia normativa te lo está marcando. Con lo cual yo creo que ya eso está descontado. O sea, no. En las pequeñas probablemente sí que hay más, las pequeñas compañías que no están listadas, las que no son, ahí sí que yo creo que, bueno, pues en algún momento empresas familiares, etcétera, sí que lo pueden ver como digamos, una injerencia en su modelo de negocio de toda la vida, que llegas tú. Entonces se está trabajando mucho, nosotros trabajamos mucho y vosotros seguro que también en ir a acompañar a las compañías, hacerles formación, talleres, en fin, explicarles de qué va esto, para que vean que si no están en esa línea van a perder acceso a financiación y por lo tanto competitividad, ¿no? Bueno, Belén, te quería preguntar a raíz de lo que está comentando Pablo, si es cierto que el tejido empresarial español es muy complicado. 95% me parece que son pymes, de las cuales la mayor parte de micropyme. ¿Cómo hacer cambiar ese tejido empresarial? ¿Cómo llevar el tejido empresarial hacia la sostenibilidad? Pues en primer lugar destacaría un poco lo que acaba de decir Pablo, ¿no? Que no se trata de ser sostenible o no serlo y entonces en función de eso dejamos de financiar, sino un poco de acompañar y ayudar en esa transición. Entonces nosotros lo que hacemos para financiar pues a sector pymes o bueno, empresas que no son las grandes del IBEX, pero que por supuesto están inmersas en este proceso y además toda la regulación que nos viene próximamente y que les va a obligar a reportar unos datos que ponen al mismo nivel la información financiera y la información no financiera, pues tratamos un poco de explicarles las tendencias y al mismo tiempo señalarles que les viene bien este proceso de transición porque en un año, 2, según las características de la compañía, lo van a tener que hacer. Entonces, o sea, nosotros vemos que un poco la regulación ayuda sin duda a las empresas como a marcarse esas pautas, pero siempre es un equilibrio entre la propia demanda del mercado, que es la que luego exige el desarrollo de la regulación, ¿no? Y bueno, pues evidentemente es una ayuda porque al final pues va marcando un poco las tendencias en base a las demandas del mercado. O sea, por poner un ejemplo, pues el hecho de que en el 2035 no se puedan vender más vehículos diésel o de gasolina, pues es un poco lo que estabas comentando, pues te marca un hito para las empresas automovilísticas. Lo mismo, pues tuvimos una conversación con un cliente hace unas semanas que trataban un poco de desarrollar unos proyectos de reciclaje de plásticos, ¿no? Y al final esto era algo que hasta ahora no conseguían financiación porque no era un proyecto rentable. Una vez que se ha instaurado la normativa de que tiene que ser plástico en un 25% reciclado, pues eso marca un antes y un después en las financiaciones, con lo cual nosotros siempre tratamos de ir de la mano, incluso cuando no hay una regulación, porque pues las exigencias del mercado vienen por esa vía, pero siempre acompañando y tratando de ir de la mano. Entiendo ahora que comentabas, por ejemplo, lo del diésel. Se está demostrando que, por ejemplo, el consumo, bueno, no el consumo, la polución, el nivel de contaminación de los coches eléctricos en todo lo que es el proceso es incluso superior al diésel. Se está hablando ahora de cambios regulatorios con el tema de la energía nuclear y eso. Entiendo que para las empresas debe ser, con tantos bandazos políticos, debe ser un poco complicado entender cuál es realmente la hoja de ruta. ¿Cómo se gestiona esta situación? Pues toda la razón, y lo hemos visto también con esa taxonomía que hablábamos, ¿no? de actividades sostenibles. En principio la idea es muy buena, ¿no? Es tipo un diccionario donde te dice qué actividad se considera sostenible, de momento desde el punto de vista medioambiental, pero seguramente también desde el punto de vista social. Un listado donde te diga, oye, esta actividad se considera sostenible porque contribuye a la descarbonización de la economía o a la inclusión social de colectivos, ¿no? Entonces, pues esto en principio nos tiene que servir a los bancos para apostar para crecer en unos ámbitos y acompañar a aquellos sectores, como decía Pablo, que de momento no son sostenibles, acompañarlos para serlo.
Entonces, pues tanto desde el área de sostenibilidad como de negocio, como asesoría jurídica, pues todas las normativas se están estudiando porque, lo que decía, en la taxonomía de repente gas natural y nuclear estaban fuera, luego dentro, luego es transición, veremos a ver qué pasa próximamente, ¿no? Igual teníamos 2 objetivos medioambientales que ya se habían publicado las actividades, ¿no? Que son adaptación y mitigación del cambio climático, y estábamos esperando el resto de los 4 objetivos medioambientales que ya se han publicado, pero igual parece que no han entrado tantas actividades como se pensaba, ¿no? Entonces, yo creo que es muy complicado y que hay que estar muy al día, ¿no? Y tienes el dato, que según decía José, que tenemos que tener los datos de las compañías y muchas veces no los tenemos. Claro. O sea, perdona que te haya cortado, No, pero es que según estás totalmente. contando me venía a la cabeza. Digo, dice la taxonomía y luego haces un análisis y dice, yo tengo de la cartera mía solamente tengo acceso a un 2% de todo lo que tengo que me da, que el proveedor de datos me da para saber si esa compañía tiene un CAPEX y tal, está dedicando su dinero a labores de, o sea, a lo que considera la taxonomía como sostenible. Es decir, que tampoco todavía nos falta hasta un dato fiable. ¿Es una cuestión de falta de transparencia? Bueno, no. A ver, ahora con CSRD y con todo esto, pues yo creo que las compañías están obligadas a publicar, sino que al final, pues, de las informaciones públicas que hay, no hay unos datos. Muchas veces los propios proveedores no disponen del dato, no porque no se lo quieran dar, sino porque la propia compañía no lo genera porque no tiene todavía no ha entrado en sus... O sea, está empezando a generarlo. La regulación ya te lo establece, pero muchas veces la regulación en este caso a veces va incluso hasta por delante de la realidad. Y sí, afecta mucho a grandes empresas. Quiero decir, hemos Claro. hablado de pymes antes, de todo el sector pymes español, todavía no están obligados a reportar esa información. Claro. Y luego el banco sí que está obligado a reportar una serie de indicadores referente a su financiación sostenible, o sea que es complicado. O sea, yo esto lo veo como un proceso. Entonces, a final del 2023, las empresas, según su tamaño, ya tendrán que reportar, con lo cual esa obligación va a hacer que, bueno, pues que todas las compañías tengan un procedimiento más claro, ¿no? de cómo llevar ese seguimiento. ¿Creéis que, por ejemplo, la coyuntura que tenemos ahora mismo con una alta inflación, un riesgo de estancamiento brutal, un alza ahora del precio también del petróleo, podría pausar o de alguna forma limitar el cambio regulatorio hacia un sistema más sostenible? Pues la verdad, yo diría que no, porque la regulación es algo que ya está ahí y está marcando un poco los pasos, y al mismo tiempo porque creo que es algo coyuntural. Entonces, por supuesto, los precios, por ejemplo, con el inicio de la crisis en Ucrania, con la invasión de Rusia, puso de manifiesto que la dependencia energética es crucial y que se le debe prestar una atención primordial, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de acontecimientos, o incluso pues lo que decías, ¿no?, de inflación y demás, pues lleva asociado el desarrollo de nuevas tecnologías, o quizás una preocupación mayor. Por ejemplo, me estoy refiriendo, después del ataque a Ucrania, pues del impulso desde la Comisión Europea al biometano. Pues el biometano era algo que hasta ahora no se había contemplado y ahora pues se ve como un posible sustituto del gas natural, por ser un gas renovable que se puede utilizar especialmente en calefacción como en transporte pesado. O sea, el impulso a tecnologías, ya no hablo de renovables, que son bastante maduras o prácticamente maduras, sino a otras tecnologías alternativas que contribuyen a ese desarrollo, yo creo que un poco viene impulsado por todas este tipo de situaciones que al final pues, nos llevan a ser innovadores y a buscar otras opciones. Por ejemplo, el hidrógeno. Por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno verde, bueno, desde ING fuimos uno de los pioneros en impulsar su desarrollo y en participar en alianzas pues para tener un proceso más innovador, ¿no? Es cierto que es una tecnología inmadura, pues que al final necesita desde pues apoyos financieros, que es clave para poder desarrollar una nueva tecnología, como pues impulsar a esa innovación para reducir los costes
y a aumentar la creación de la demanda, y eso pues se fomenta un poco también a través de la regulación. No os quiero poner en un brete, pero sí me gustaría preguntaros, después de las últimas leyes que han afectado a la banca, leyes que, bueno, como escuchábamos antes, quizá puedan ser arbitrarias, ¿cómo ha afectado, por ejemplo, un impuesto a la banca directamente en la sostenibilidad? Bueno, desde la parte nuestra de asignación de asset management, de inversión, inicialmente no hemos tenido impacto, o sea, no lo hemos vivido desde el punto de vista, es decir, que hablaban de que iba a haber determinadas, que iban a gravar, pero en la parte de lo que sería asset management, nosotros realmente no hemos tenido, no hemos notado impacto. Es lo que te puedo decir. En nuestro caso igual, tanto en asset management como en financiación pura, o sea, se ha seguido con las mismas estrategias, sí, mismos planes de negocio, mismos objetivos, o sea que de momento a ese nivel no hemos visto afección. ¿Y teméis que si se mantiene esta regulación pueda afectar o de momento descartado? Yo creo que de momento es una apuesta estratégica del banco, o sea que de momento no vemos afección directa a esto. A ver, cuando el banco, hay que decir, cuando el grupo decide, nuestros grupos deciden establecer la sostenibilidad dentro de uno de los pilares estratégicos, sabes que o sea, que tienes que renunciar a una serie de cuestiones, ¿no? Sí, bueno, el tema del impuesto no es que lo hayas hecho de una manera voluntaria, pero bueno, puede ser un tema. Entonces, es decir, el camino que tenemos en Caixa claramente marcado por Gonzalo Gortázar y por el Consejo de Administración es, oye, queremos ser referentes en sostenibilidad. Eso conlleva que internamente haya que hacer debates, ¿no? Nunca mejor dicho, en el sentido de decir, oye, tengo que dejar de financiar empresas de carbón, de power, de fósiles, etcétera. Eso supone que a lo mejor me estoy perdiendo algo o que estoy dejando de ganar algo en el corto plazo, pues ese es el debate. Pero, bueno, el planteamiento es, yo quiero llegar a unas metas de 2050 a 2030, esta es mi hoja de ruta, este es mi posicionamiento de mercado y creo que apostando por estos determinados sectores a nivel de riesgo y de sostenibilidad y de rentabilidad a la larga van a ser positivos para la cuenta de resultados, ¿no? Más o menos. Entonces, en todo ese juego te dejas cosas, evidentemente, y hay debates internos y claro, cada uno defiende su parcela, ¿no? Cuando le dices a alguien que tiene que dejar de hacer algo, o dejar de invertir aquí, o dejar de toda esta compañía, excluirla, porque al final ya no hay manera de enderezarla, pues hay debate, ¿no? Coincido plenamente, la verdad, porque al final, pues yo creo que cada banco fija su propia estrategia. Desde ING nos marcamos que se iba a dejar de financiar a nuevos yacimientos de petróleo y al final pues esto es algo que evidentemente hay empresas que siguen haciéndolo, te deja fuera, pero bueno, no significa que no ayudemos en el proceso a estas compañías que ya están desarrollando, que en el proceso de transicionar, lo cual implica bueno, pues que dejas de lado nuevos proyectos que evidentemente no están enmarcados en nuestra estrategia. Claro. ¿Cómo gestionar de cara a la opinión pública, un poco por lo que hablaba antes, de las crisis reputacionales que sufre la banca quizá desde la crisis de 2008? ¿Cómo gestionar ese anacronismo donde a la misma vez que están apostando por la sostenibilidad se están invirtiendo en empresas que a lo mejor siguen trabajando o invirtiendo en los recursos naturales convencionales? Desde luego, por parte de ING, lo que apostamos es por ayudar en esa transición, lo cual no dejamos de lado a nuestros clientes actuales, pero sí tenemos una hoja de ruta marcada y tenemos unos planes para el año 2025 en 9 sectores en concreto que tienen que cumplir unos hitos de reducción de emisiones. O sea, nuestro objetivo es que bajen un 45% sus emisiones en 2025 y estamos en ese proceso con los clientes, ¿no? con las compañías de estos sectores y al final pues es un proceso. Entonces no dejamos ahora mismo de financiar, pero sí que colaboramos, vamos de la mano con ellos en este proceso de transición
Y pues claro, llega un punto que evidentemente si las otras compañías no se suman a este proceso, pues habrá que ir dando pautas y quizás ir dejando de financiar, pero de momento estamos en un proceso de transición, lo cual no significa que no hayamos marcado unas fechas, digamos, tope para seguir con nuestro compromiso de ser net zero en 2050. Y bueno, José Antonio, Pablo, ¿vosotros estáis de acuerdo que quizá llegue un momento en el que habrá que dejar de financiar a estas empresas? Estoy muy de acuerdo con ella, porque ahora mismo estamos en el periodo de ayudarles a transformarse, pero si llega un momento en el que no se terminan de transformar, pues cada empresa habrá mostrado su estrategia, sus objetivos de tener que salirse de determinados sectores, ¿no? Por ejemplo, en Bankinter hay una serie de criterios en las políticas de riesgos, pues muy similar, ¿no? Oye, no entrar en nuevos proyectos de exploración y producción o temas, no sé, pues el gas en el Ártico o las arenas bituminosas o nuevas centrales de carbón, ¿no? Pues ya se han establecido primeros límites, ¿no? Pero no quiere decir que te salgas completamente de ese sector, sino que, oye, pues vamos a colaborar y de aquí a una fecha marcada vamos a ayudaros a diversificar vuestro negocio y a meteros en otros temas que no estén considerados ahora mismo como pues grandes emisores, ¿no? Entonces, creo que la respuesta es sí, no. Quiero decir, de momento vamos a ayudar y entre todos poder lograr esa transición. Si hay de alguna empresa que cuando se fijen los límites no ha podido o no ha querido, pues entonces habrá que tomar decisiones. Sí, muy parecido. A ver, al final tampoco les cortas el grifo de la noche a la mañana. O sea, hay un proceso de diálogo, hay un proceso, no vas renovando operaciones, vas un poco entrando en esa línea, ¿no? Con lo cual, evidentemente, son procesos largos y no se producen de la noche a la mañana. Con lo cual, gestionamos, iniciamos diálogos, como he dicho anteriormente, les ayudas a la transición e incluso hay excepciones. O sea, cuando nosotros tenemos veces en cartera que llega una compañía que está incumpliendo un límite establecido, una exclusión, una controversia, lo analizas, ves la compañía cómo lo tiene planteado y lo mantienes en cartera. No directamente lo excluyes. Pero es verdad que el objetivo, obviamente, es llegar a neutralidad. Bueno, estamos adheridos a net zero en 2030 el 50% y 2050 el 100%, con lo cual tarde o temprano o se adaptan o estará complicado, ¿no? Bueno, hay una pregunta y es de nuestro director, así que no puedo negarme. Sí que contestaremos, ¿no? No. Bueno, era por un poco abrir también el debate a todo el mundo, pero es que esta mesa me resulta especialmente provocadora, en el sentido de que esto de la sostenibilidad a una gran parte de la opinión pública le choca, sobre todo viniendo de los bancos, ¿no? O sea, yo quiero plantearos mi escepticismo acerca de toda esta política, porque al final, como hablábamos al principio, decíamos al principio que los bancos eran la corriente sanguínea del sistema económico de un país, pues yo creo que sigue siendo necesario atender determinadas demandas. Y me hace mucha gracia que recuerdo el presidente de un gran banco, y cuando digo de un gran banco, digo de un gran banco, me contó en un desayuno de estos así tete a tete todo lo que iba a hacer, la economía verde, no sé qué, y dije yo, o sea, que eres una ONG, ¿no? Y dice, no, somos... Al final tampoco es cierto lo que cuentan, es decir, forma como parte de un gran marketing. Y me ocurría también con una gran aseguradora, que no voy a decir cuál, que después dice, mucha sostenibilidad, pero maltratáis a los clientes. O sea, viene el asegurado que se dio un palo, llama por teléfono, no lo atiende nadie, lo remiten a no sé dónde. Hay como un gran escepticismo en torno a toda esta línea que el sistema financiero ha planteado en lo denominado sostenibilidad. Y recuerdo también con otro presidente de otra gran compañía que cotiza mucho, no de banca, sino de retail, que nos hemos vuelto sostenibles tirando, kilómetros de tela, de cartón, etcétera, etcétera. Me parece, y tú lo señalabas al principio, que desde luego la gente no se vuelve loca en las ventanillas diciendo, deme usted un producto sostenible, ¿no? Pero es que me parece además también que como filosofía soy un gran incrédulo
en todo esto de la sostenibilidad desde la banca, no desde la sociedad. La sociedad sí nos lo tenemos que plantear seriamente, pero desde la banca, permitirme que lo ponga sobre la mesa y me gustaría saber vuestra opinión. Bueno, yo sé que no por alusiones, porque va a los tres, ¿no? Es el sistema financiero. Pero vamos, no pasa nada. A ver, nosotros convivimos con muchísima gente que nos habla de incredulidad, incluso de negacionista, incluso decir, oye, es que es un mal negocio, ¿no? La sostenibilidad. Has tocado muchos temas, es decir, la sostenibilidad evidentemente en general, o por el lado de los bancos, no es filantropía, es decir, no significa que nosotros, el ser sostenibles, no podamos cobrarles comisiones a los clientes, ni que un negocio sea rentable, y además que sea un negocio verde o un negocio social o un negocio que tenga aspectos de gobernanza. Nosotros, de lo que yo más estoy en mi día a día, que sería inversiones, y luego dejo a mis compañeros que ellos están más en la parte de banco financiera. Nosotros sí integramos, o sea, nosotros lo que hacemos es, básicamente, ASG, que es medio ambiente, social y gobernanza, y lo que tratamos es integrarlo cuando analizamos una compañía a la hora de invertir en un fondo. Muchos de ustedes tendrán un fondo de una gestora. Entonces, cuando vamos a elegir un determinado activo, vemos que esa compañía disponga de unos determinados aspectos de, oye, gobernanza, pues que tenga un consejo de administración independiente, o sea, que tenga independientes en el consejo de administración, que tenga unos órganos que sean coherentes y que, por lo tanto, haya una determinada organización interna de diligencia debida. Por el lado social, pues que los trabajadores tal. Porque al final, si invertimos en una empresa que desde el punto que sabemos que está empleando trabajo infantil en Sri Lanka, sabemos que si mañana se quema un taller que tienen allí, la acción va a bajar y por lo tanto nos va a afectar en la rentabilidad propia. Entonces, integramos en el análisis financiero esos riesgos ASG, el lado ambiental también. Entonces, eso es lo que hacemos. La teoría es que eso debería de ser, o sea, invertir en una empresa textil que tenga la S bien y una que tenga la S mal, debería de ser más rentable la que tiene bien, porque a lo mejor a corto plazo la variación es similar, pero a largo plazo estamos reduciendo un riesgo que podría suceder con un evento como el que os he comentado. Entonces, eso es lo que hacemos en el banco, en la parte de asset management. Hay muchas tonalidades, ¿no?, de productos. Si dices, oye, Pablo, yo soy un believer de esto y quiero invertir en impacto. Quiero un fondo que realmente impacte en aspectos que quiero medir, que impacte en educación, que impacte en el ODS 4, en el 8 y el 9. También los hay. Esos son los más, digamos, los más extremos. Pero en general ese es el análisis que hacemos y además en muchos casos decidimos que aun teniendo aspectos ASG, pues no los vamos a integrar en determinados productos porque consideramos que no es posible. Al final oye, antes de hacer la inversión yo incluyo los aspectos ASG a la hora de hacer una valoración de la compañía. ¿Eso cómo los integramos? No sé si te he contestado, porque o quieres que te conteste, o sea, yo encantado de... pero va por ahí el tema. Ahora, no hay efectivamente, sí que hay un apetito institucional, ojo, ¿eh? O sea, sí que los grandes fondos de pensiones, las grandes aseguradoras, también porque tienen los famosos stakeholders que les aprietan, cuando te llegan y dicen, oye, yo quiero comprar tu fondo para mi plan de pensiones, quiero que tu fondo sea ASG, porque si no lo meto ASG no me vale. Entonces, ahí sí que hay apetito, pero es verdad que en el retail, la gente, en banca privada, no hay una demanda. Eso en inversiones. Ahora os dejo a vosotros préstamos y financiación. Bueno, yo un poco por darle un poco la razón a lo que decía Pablo, o sea, no por ahora exactamente mi visión desde ING, pero en mi visión previa pude comprobar como, en mi experiencia previa, como el grado de escrutinio de todo tipo de inversores en preguntas de la E, la S y la G
es abismal. Ha cambiado muchísimo y al final, pues una pequeña controversia en algo que quizás no parece muy relevante te lleva a que pues una compañía no forme parte de un fondo, como decía Pablo. Y al final, o sea, yo creo que es un punto de inflexión. Estamos hablando de quizás ahora no aporta ningún beneficio, pero en un futuro toda compañía, y eso es lo que ahora mismo desde ING en financiación tratamos de decir, ahora mismo puede aportarte algo mínimo, pero a futuro estás hablando de transicionar o quedarte fuera del mercado. O sea que una compañía que no contribuya a este proceso de descarbonización, de social, de gobernanza, al final se va a quedar atrás respecto a las demás. Y yo creo que es una manera de o estás en mercado o te quedas fuera del mercado. Muy de acuerdo, y ligándolo un poco con lo que comentabas al principio de que ibais a las juntas de accionistas, donde tenéis acciones o inversores, nos está pasando que en las reuniones que tiene nuestro equipo de relación con inversores, desde hace un tiempo a esta parte estamos muy presentes el área de sostenibilidad y el área de negocio sostenible, porque nos están preguntando qué está haciendo el banco, qué estrategias tiene, oye, tenéis una estrategia de descarbonización, oye, estáis poniendo algún indicador en la remuneración de la plantilla o del consejo asociado a estos temas, quiere decir, le estáis dando importancia. Entonces, eso por una parte. Luego, la gestión de los riesgos, lo que se está comprobando y lo que se está estudiando es cómo el riesgo de cambio climático u otros, sociales o de gobernanza, afectan a los riesgos financieros de crédito, ¿no? Al final, si tú estás prestando a una compañía que va a estar muy afectada por un riesgo de cambio climático y no lo tiene en cuenta y no tiene una estrategia de descarbonización y no toma medidas, al final eso te va a afectar al riesgo de crédito, ¿no? Y va a ser un problema también para tu compañía. Y por la parte de, estoy de acuerdo con él, de, oye, no hay nadie a la puerta, sobre todo en particulares, pidiéndote un fondo sostenible, pero es que la normativa ya no los está exigiendo. Es decir, oye, tú le tienes que preguntar al cliente si tiene algún interés en esto. Y si lo tiene, debes de tener algo que ofrecerle al cliente, ¿no? Y por la parte de empresas sí que estamos viendo más clientes que llaman a la puerta, y ahí sí que llaman a la puerta, y, oye, yo quiero un préstamo ligado a sostenibilidad. ¿Qué es esto? Pues quiero un préstamo que, dependiendo de si cumplo mis objetivos ESG a nivel empresa, pueda tener algún tipo de bonificación o, si no los cumplo, penalización en el tipo de interés de ese préstamo, ¿no? Es una manera de ayudar a la empresa a cumplir también esos objetivos, ¿no? Y ya no solo es que los cumplo, sino que además pues, me ayuda un poco también en la parte financiera. Entonces, creo que, entiendo el punto, pero sí que creo que tenemos muchos ámbitos de actuación y que no es todo verde o no verdes, ¿no? Que hay muchos niveles. Coincido plenamente con lo que dices. Nosotros tenemos muchos productos que se adaptan un poco a los distintos clientes, pero que al final, pues lo que decías, llaman a la puerta para pedir ese tipo de préstamo ligado a la sostenibilidad. No tiene por qué ser verde o social, sino ligado a la sostenibilidad, que lo que hace es motivarles para cumplir unos ciertos KPIs que se han fijado con anterioridad. Y si no los cumples, pues tiene una penalización. Y en esto pues, trabajamos conjuntamente en muchas financiaciones con otras entidades y bueno, es algo que se lleva con gran responsabilidad y con mucho compromiso. Bueno, ya para acabar me gustaría un poco conocer cuáles son las tendencias de financiación sostenible de los próximos años, a medio plazo, a largo plazo, y qué opciones ofrece cada una de las entidades que representáis. Hombre, las tendencias yo creo que se han comentado mucho, ¿no? Yo creo que todo el tema de la taxonomía ahora ambiental y la social, que ha salido un borrador y se espera que se concrete, es hacia donde vamos a ir, ¿no? Cuando están las reglas del juego fijadas, pues lo que nos está exigiendo la normativa es que publiquemos, ¿no? Año a año, a partir de 2025, bueno, y algunos ya a partir de 2024, qué porcentaje de nuestra financiación es sostenible, ¿no? Entonces, ahí va a estar la tendencia, ¿no? Oye, pues a aumentar lo máximo posible, ya no solo por la ambición de aumentar de la financiación sostenible, sino porque los clientes nos lo van a exigir, ¿no? Porque ellos también van a tener que ir ampliando esos porcentajes de sostenibilidad en su negocio.
Y por otra parte, tendencias. Hablaba yo al principio del... Es verdad que el cambio climático ya lo tenemos encima, parece que todo el mundo lo entiende, todo el mundo lo está gestionando, más o menos, pero hay otros drivers como puede ser la inclusión financiera o en la parte ambiental. Yo creo que el tema de la biodiversidad y el capital natural, que va a ser lo siguiente que esté arreglado, ¿no? Ahora mismo ya nos están preguntando analistas, ¿no? En los cuestionarios de analistas de sostenibilidad, oye, ¿habéis empezado a hacer algo con esto? Es el paso previo a que venga la regulación, ¿no? Entonces, creo que también va a ser otro tema en el que enfocarse. Y, bueno, al final yo creo que los que estamos aquí, pero al final el sector financiero tiene marcado, ¿no? la sostenibilidad como un punto dentro de su estrategia y es en lo que estamos enfocados para los próximos años. Pues completamente de acuerdo. La verdad que yo creo que financiación sostenible es un mercado que ha empezado recientemente, relativamente hace poco, pero que solamente va a crecer. O sea, desde ING desarrollamos continuamente nuevos productos innovadores que se ajusten a los clientes y ya hablamos no solo de préstamos, sino de garantías, factoring, ligados a sostenibilidad, distintos productos. Y, bueno, como prueba de ello, pues puedo mencionar que la verdad que ha sido un orgullo recibir en 2023 el premio FISO a ING por la trayectoria en financiación sostenible. Así que, bueno, yo creo que es un motivo de satisfacción y de seguir innovando en este sentido. Pues un poco lo mismo, tampoco biodiversidad. Yo creo que ahora lo estamos viendo mucho, es más complicado. Pero claro, el tema de contaminación o de emisiones de CO2 es en todo el mundo, es decir, al final la biodiversidad va por enclaves. Entonces, bueno, pues medir eso, pero eso lo vamos a escuchar mucho. El tema de, sobre todo en determinadas comunidades. También el tema del active ownership, lo que hablamos, yo creo que eso cada vez va más. O sea, todo lo que es participación en juntas, diálogos con el cliente, que los bancos y sobre todo las gestoras o las compañías de planes de pensiones que tienen muchísima potencia porque tienen gran parte de las compañías, asumen ahora una posición muy activa y entonces yo sí que somos capaces de cambiar la compañía porque realmente tienes gran parte de ella, ¿no? Entonces todo eso en procesos de diálogo, eso va a más. Yo creo que es biodiversidad, el tema de la participación de active ownership. Y luego también, como dije al principio, la S, yo creo que está un poco la más retrasada de las tres, porque la G, como el valor en la mili que se presupone, porque la G al final la gobernanza, pues todo supone que tienes que tener una gobernanza adecuada, en fin. La E, estamos hablando de ella mucho, y la S está un poquitín retrasada. Pero también se mide, es más difícil, es más complicado medirla y todo eso. Yo creo que la S, a medio plazo también, vamos a ver muchos fondos y productos relacionados con lo que es temas sociales, creo yo. Pues Pablo, Belén, José Antonio, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muy bien, gracias. Muchas gracias.